Quiero iniciar mi presentación con una imagen de una ventana. Podemos mirar esa ventana parándonos hacia afuera o de afuera hacia adentro. Y eso nos lleva a la reflexión que no solamente los estímulos externos son los que reaccionan en nuestro interior, sino la mayoría de las veces es la parte interna y el estado interno de nuestro cuerpo que responde a esos estímulos externos. Muchas gracias. Probablemente algunos de ustedes se sintieron confundidos. Esa muchas gracias va al final de la presentación. Tal vez otros dijeron, se equivocó. Tal vez otros pensaron, ya terminó. Y esos pequeños estímulos y esas pequeñas reacciones que ustedes sintieron en el cuerpo es precisamente esas señales que el cuerpo nos indica paso a paso y no la hemos aprendido a escuchar. Y es por eso que en la tarde de hoy quiero compartirles mi experiencia con la escucha corporal. Y con esa escucha corporal que va más allá de lo que es la fisioterapia y de lo que es todos nosotros como trabajadores, que nos aprendemos a escuchar el cuerpo. Y nosotros todos sabemos sentir, porque nacimos sintiendo. Pero desde chiquitos nos dijeron, no llores porque ahí está la tía y te va a ver llorando. No llores por tal razón. Y se nos apagó lo que fue el sentir de nuestro cuerpo. Pero tenemos que volver a recordar porque eso permanece allí. Puestos bien diseñados, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho análisis ergonómicos? Hemos ido a los puestos de trabajo y a los 3 días nos llaman. Sigo igual, sigo con el mismo dolor. O vamos al campo después que le hemos enseñado cómo levantar, cómo cargar, y la persona sigue con las mismas repeticiones y vicios ergonómicos que no hacen cambio y no sabemos por qué. Hace falta una pieza. Escuchamos a nuestros empleados, nos escuchamos a nosotros mismos, porque todos los que estamos aquí somos colaboradores o somos empleados. El cuerpo no es solo estructura, el cuerpo no es fijo, el cuerpo es un sistema adaptativo que se adapta y se comunica, y todos los sistemas del cuerpo están entrelazados, el sistema respiratorio, el sistema musculoesquelético, el sistema nervioso central, están entrelazados y esos son los que nos dan nuestras alertas. El trabajador responde a estado interno, a cómo estamos por dentro. Responde al entorno laboral, a eso que vivimos con nuestros compañeros de trabajo, que vivimos con nuestros jefes, y responde a todos estos patrones aprendidos, que venimos con esos patrones desde nuestras casas. Ahí vienen nuestras creencias, vienen nuestros hábitos, y eso lo tomamos en cuenta, escuchamos a ese trabajador, y aquí es donde empezamos a ir un poco más allá. Ampliar la mirada es mirar aquello que no tomamos en cuenta. Es el estado interno de cada una de las personas que atendemos. Y hay que integrar varios aspectos para escuchar a ese trabajador, escucharnos a nosotros mismos, a que hay señales día a día. Y como vivimos en automático, no le prestamos atención. El cuerpo responde y responde a situaciones internas. Y hay que escuchar, notar, poner atención y mirar diariamente ese estado interno. Y esa escucha que el cuerpo nos viene hablando todos los días. Porque el cuerpo habla lo que las emociones callan. Un punto importante es el sistema nervioso. Y ese sistema nervioso se adapta
a la parte muscular y se adapta a la parte muscular dándonos señales diarias y señales que no escuchamos. Yo he elaborado y he creado un método que se llama ergonomía consciente, donde he integrado varios aspectos, 3 dimensiones: la conciencia corporal, la regulación fisioneurológica y la biomecánica. Estos 3 pilares o dimensiones son los que conforman mi método ergonomía consciente. Y biomecánica, que es uno de los primeros que hemos desarrollado y que con la tecnología vamos a un boom haciendo maravillas. Y eso lo hemos visto esta mañana y lo seguiremos viendo en el transcurso de este seminario. Las cargas, las repeticiones, la inteligencia artificial ha hecho que hagamos maravillas con las evaluaciones para prevenir lesiones. Pero hay un estado que es el estado interno, y ese estado interno está guiado por el sistema nervioso. Y cuando se activa el sistema nervioso, está mandado por el sistema nervioso simpático. Y también lo podemos regular con el sistema nervioso parasimpático. Y ahora vamos a entender el cuerpo. La activación del sistema nervioso simpático, cuando está en alerta, el tono muscular basal se aumenta. Ese tono muscular que tenemos todos en reposo, cuando estamos en alerta, él se activa. Y una forma fácil de mirar es los hombros elevados. Cuando las personas tienen los hombros elevados, tienen el sistema nervioso central simpático aumentado. Y cuando tenemos el tono muscular basal elevado, se comienza a mantener una tensión muscular que nos lleva a tener alertas y nos lleva a tener señales. Y esas señales no son errores. Esas señales son el principio de hey, algo está pasando, pon atención, pero no lo escuchamos. Y comienza la fatiga. Comienza la disminución de la variabilidad del movimiento. ¿Y qué es la variabilidad del movimiento? Es estar trabajando, mover los ojos, hacer micromovimientos con las manos, pero a veces ustedes llegan a un lugar y está la persona con la cara metida en la pantalla, los hombros elevados y la mirada fija. Ahí hay una tensión, una microtensión, pero no le escucha el trabajador y no le escucha o no lo visualiza la persona que llega a hacer una evaluación. Y esto hace un circuito del dolor. Y ese circuito del dolor se vuelve repetición, se vuelve crónico, se vuelve agudo. Y hay que enseñar a nuestros trabajadores a disminuir ese circuito del dolor, o por lo menos a cambiar esas vías aferentes y eferentes que nos llevan esa información al cerebro. Y aquí viene lo práctico. ¿Y cómo vamos a regular esa activación del sistema simpático? Ese circuito del dolor podemos hacerlo por micromovimientos o movimientos combinados. Por ejemplo, una persona con dolor cervical no gira hacia la derecha porque le duele y se mantiene en esa posición sin girar. Sin embargo, hay ejercicios combinados para hacer que se rompa ese círculo del dolor. Un ejemplo puede ser sacar la lengua y jalándose las orejas. Cambia el patrón del dolor. Y además, si tenemos algún pensamiento que se me quedó en la casa y no le puse llave a la puerta y todo el día estoy en el trabajo pensando en esa situación y eso produce estrés, produce alteración, pero cuando yo hago un alto y cuando yo me conecto con mi cuerpo, entonces yo puedo hacer una pausa. Y puedo hacer una pausa para bajar mi sistema. Y eso se hace enseñándole a los trabajadores a hacer esas micropausas. Otros movimientos que son muy importantes
son los movimientos oculares combinados, oculares y cervicales, para ayudar a disminuir ese circuito del dolor. Y aquí viene lo importante, la atención consciente. Porque si yo les digo a ustedes, y vamos a practicarlo, cierren los ojos y lleven la cabeza hacia la derecha, sacando la lengua. O sea, nos toca pensar, y cierro los ojos, ahora muevo y ahora saco la lengua. Ahí estamos haciendo una interrupción de ese circuito, de esa molestia o de ese pensamiento que nos está haciendo todo el día aumentar nuestra tensión. Y haciendo esos micromovimientos, movimientos combinados, podemos hacer esa interrupción de esa tensión muscular en este caso. La conciencia corporal, y se refiere a la escucha que cada uno tenemos hacia nosotros mismos. La escucha temprana de esas señales del cuerpo nos ayudan a prevenir y a poner un freno. El cuerpo puede estar quieto y muchos de ustedes pueden estar en esta conferencia, pero unos tienen las manos cruzadas, otros tienen una pierna doblada, otros le está molestando alguna parte porque están mucho tiempo sentados. ¿Y cuántos de ustedes se han parado o se han puesto de pie porque escucharon esas señales? Pocos. Aquí dijeron cuando se puede. Pero estas señales hay que escucharlas siempre. Ese cuando se puede lo dejo para dentro de un rato. Y después dentro de un rato tengo que terminar el informe que me está pidiendo mi jefe. Y no se paró nunca de la silla. Y el cuerpo nos estaba avisando desde hace mucho rato. ¿Es así o no es así? Sí. Y estas son unas señales básicas, porque hay muchas. Es la rigidez matutina. Llegan o llegamos, porque también me incluyo, con rigidez. Rigidez en los hombros y andamos, tóquense en los trapecios superiores. El que siente dolor en el trapecio superior está activado. Y hay personas que nunca dejamos de tener dolor en los trapecios superiores. Y es porque el sistema nervioso simpático vive así. Vivimos en huida, vivimos en alerta constantemente. Y eso tenemos que buscar regulación para disminuirlo. He estado conversando sobre mi experiencia, sobre todos los puntos que he ido recopilando, pero hay una evidencia científica que lo respalda, hay una evidencia científica que es importante también para darle firmeza a todo lo que uno realiza para el bien de los colaboradores. Y este estudio fueron revisiones sistemáticas en donde se recopiló mucha información para llegar a la conclusión que el sistema nervioso autónomo regula las respuestas corporales y un estado de alerta se disminuye con la respiración, que es mayormente quien regula ese sistema nervioso simpático activado. Y si ustedes en este momento les llega una alerta de algo, yo dejo caer esto en el piso, hay un ruido y hay una reacción del cuerpo. A unos les dará el dolor de estómago, a otros se contraerán. Automáticamente esa respuesta que viene al cuerpo, esa señal que ya nos está dando, pasa a la amígdala. En la amígdala se produce esa emoción y viene el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso que se divide en dos, simpático y parasimpático, y uno hace la activación, el otro hace la relajación, y es allí donde podemos actuar, haciendo ejercicios respiratorios suaves y diafragmáticos, haciendo pausas, pero pausas conscientes.
Pausas conscientes es prestándole atención a nuestro cuerpo. Este es otro estudio, sí fue un estudio científico, donde se colocaron electrodos en los trapecios superiores. Y se estudió a las personas que se les ponía música y qué pasaba con esos trapecios superiores. Y a otras personas se les puso relajación y se buscó cuál era la respuesta de los trapecios superiores. Y la respuesta fue relajación cuando se bajaba el sistema nervioso simpático. Se activaba el nervio vago por medio del parasimpático. Y nos da la conclusión de que la relajación, hacer pausas, hacer conciencia, escucha corporal para tomar acciones y hacer una regulación nos lleva a disminuir esas tensiones musculares. Y la ciencia lo comprueba, la regulación del sistema disminuye la intensidad del dolor y el estado interno de cada uno de nosotros influye en la respuesta que damos en nuestras áreas de trabajo. Y este semáforo en rojo, se le puede enseñar herramientas al trabajador para aprender a escuchar esas señales, porque son micro señales que estando conscientes y estando presentes pueden activar su sistema nervioso parasimpático. Y esto es lo que yo llamo 1 minuto de economía consciente. En estos momentos no hay nada. Quédense así como están. Quédense como si estuvieran pausados. No corrijan, no esfuercen. Y simplemente sientan. Sientan dónde tienen sus manos. Uno lo tiene en el bolsillo, otro lo tiene en la computadora, otro en el celular. Solamente es sentir, sin corregir. Y allí ya estamos haciendo el inicio de aprender a escuchar esas señales que nos manda el cuerpo. Pero como vivimos acelerados, hemos aprendido a vivir de una manera todo automático, hemos dejado el sentir. Y el sentir esas pequeñas señales que nos da el cuerpo. Esta es la historia de Carlos, que es una historia real que tuve hace 6 meses aproximadamente. Carlos trabaja en su casa. Él me llamó para que fuera a mirarle la silla, porque la silla era el causante de su dolor. Cuando yo llego, Carlos no se podía levantar de la silla y lo primero que me dijo, mira la silla, que esa es la que me tiene mi espalda fregada. Me dijo otra palabra. Y lo otro que me dijo fue, en 3 días me voy de viaje, quítame el dolor. Después de escucharlo, tragué en seco y le dije, primero que yo no vengo a ver sillas, yo vengo a ver personas, cómo trabajan, cómo están en su entorno laboral. Y segundo, yo no quito dolor, yo le acompaño a usted a tomar conciencia de que tiene que hacer cambios para que ese dolor se le quite. Y es una gran diferencia. Ahí la responsabilidad siempre, nuestros pacientes nos las pasan a nosotros. Y ellos se quedan como vitrina, resuélveme. Y eso tiene que ser algo en ambas vías. Carlos se tenía que ir del viaje y después de tratarle el dolor, mejoró, pero había algo que Carlos no se había dado cuenta. Él no se quería ir de viaje. Y yo, durante la anamnesis, durante la evaluación, le pregunté, ¿qué pasa si no te vas de viaje? Porque no sabemos si el dolor se le va a quitar. ¿Qué pasa si no te vas de viaje? Y su respuesta fue, tengo que irme de viaje. Ahí está la palabrita, tengo. Y hay que ser bien sutiles para escucharlos, porque siempre nos indican, pero nosotros como profesionales tampoco a veces los escuchamos. Y él no quería verse vulnerable ante su equipo de trabajo.
trabajé con él las señales corporales, trabajé con él esa parte de permitirse sentir, porque él decía que cómo a él le iba a dar ese dolor y no se permitía sentir si no es de hierro. Cuando él logró comprender e integrar que podía ser vulnerable, porque era un ser humano, comenzó a darse el permiso de sentir, comenzó a mirar a sus colaboradores y a sus compañeros de trabajo como otras personas como él, porque era tan rígido y simplemente era escucharlo. Y él comprendió que no era la silla, él comprendió que no era la estación de trabajo, él comprendió que eran sus propias señales que le estaba pasando la vida para que hiciera un alto. Y un alto para mirarse hacia adentro. Y el cuerpo siempre nos habla, ¿lo sabemos escuchar? El cuerpo siempre nos pasa mensajes sutiles, suaves, hasta que te convierten en el grito que ya se vuelve algo agudo o crónico. Y ampliar la escucha es importante. El síntoma no aparece por casualidad, aparece para algo. Y el cuerpo vive constantemente haciendo actos para buscar nuestro equilibrio. Porque lo que no podemos resolver con nuestra mente, el cuerpo lo resuelve por nosotros. Y es allí donde tenemos que estar atentos. Este dolor que tengo es para algo. Yo me acuerdo cuando en fisioterapia, porque estuve en fisioterapia por más de 30 años, detrás de ese dolor siempre había un componente emocional que no nos enseñan a escucharlo. En el 2015 yo tuve un problema de salud y fue cuando yo comencé a aprender a escuchar a mi cuerpo, porque me paralicé. Y el médico me dijo, usted tiene que tomar medicamento de por vida. Y dije, ¿qué? ¿Por qué no cambiamos la mirada? Y no es que vamos a dejar la parte médica, todo es un complemento. Entonces comencé a estudiar estas herramientas que nos acompañan a escuchar el cuerpo y que nos acompañan a escuchar el síntoma. Y de ahí comencé yo a mirar a los pacientes de una forma diferente. Ya no era la parte física, sino es que hay más allá que no estás escuchando para poder buscar tu bienestar. Y hay que evitar interpretar, porque es algo que solemos hacer cuando estamos trabajando, porque muchas veces esas interpretaciones son nuestras propias experiencias, pero lo que yo viví no es lo mismo que está viviendo la persona que está enfrente. Y observar y detenerse a escuchar. Yo he desarrollado un cuestionario y son 3, pero uno de ellos, cuando le hago la anamnesis y la evaluación, una serie de preguntas, cuándo empezó, cómo empezó, qué situación de vida estabas viviendo en ese momento, de 2 meses hacia atrás, porque hay un vínculo para escuchar el cuerpo. Bueno, las preguntas que se le hacen es cuándo empezó, para que él vaya describiendo de una forma clara y objetiva, y eso nos da un resultado. Esa respuesta luego las analizo con él mismo para que él vaya viendo cuál es el vínculo de su síntoma con lo que está viviendo. Y es un proceso muy lindo, es un proceso de escucha, es un proceso de que él comprenda que el síntoma no viene para castigarte, viene para darte un mensaje. Y es cualquier síntoma. Y escuchar también es incluir, es comprender, es integrar la biomecánica, la regulación, y es una intervención completa. Cuando Javier me invita y me dice, es la ergonomía, y yo le digo, ¿sabes, Javier? Algo que estoy trabajando muy lindo es
es escucha dentro de ese análisis ergonómico. Es escuchar, y lo decía el ingeniero Iván, es escuchar a ese colaborador. Es qué está sintiendo. Es que nos diga qué más está interviniendo en él. Porque hay cosas que no observamos y es simplemente con hacerle preguntas que él nos puede indicar qué otras situaciones está viviendo. Y escuchar más allá de lo que vemos es tener una comunicación directa con ese colaborador que le vamos a hacer un análisis ergonómico o que le vamos a hacer una intervención, y es ayudarle a disminuir esas señales de alerta que su cuerpo le está dando. Porque muchas veces el empleado va a hacer levantar carga, tiene un trabajo repetitivo, pero si él no se ha escuchado antes y él se aprende a regular, ese trabajo va a ser mucho más forzoso y su cuerpo va a estar mucho más rígido y va a estar mucho más propenso a tener una lesión. Y las herramientas que le enseñamos son hacer presencia. Antes de hacer ese trabajo es sentir cómo está el cuerpo, hacer ese chequeo respiratorio y hacer micro pausas conscientes. Y una de esas la hicimos ahorita, que es mirarse. Se le enseñan los ejercicios, que los ejercicios de pausas activas son maravillosos, pero si los hacemos con conciencia. Y hacerlo con conciencia es estirar el brazo, pero sentir la elongación del músculo, sentir qué está pasando, porque muchas veces al sentir, hay personas que tienen que llevar el brazo más arriba y el cuerpo le está diciendo que no, que hasta ya no pueden. Pero si no son conscientes de lo que están sintiendo, van a hacer lo que le pida el instructor. Y ahí es cuando nosotros tenemos que enseñarle, escucha, aprende a escuchar tu cuerpo. Y el ejercicio respiratorio diafragmático es clave para la disminución de la activación del simpático, porque aquí actúa el vago, y el vago, cuando nosotros hacemos ejercicios respiratorios diafragmáticos, baja el diafragma, hay una mayor expansión de la caja torácica y el vago se activa. Y el vago se activa y se produce la disminución de ese estado interno de alerta. Y el mismo entorno tiene diferentes factores para dos personas. Pueden tener el mismo sitio de trabajo, pero esas dos personas viven situaciones totalmente diferentes una de la otra. Por lo tanto, su estado interno va a ser diferente. Y sus respuestas a esa actividad laboral también va a ser diferente. Sentarse no es lo mismo que sentirse. Y en estos momentos lo invito a que sientan cómo están sus piernas, sin corregirlas. No se vale corregirlas. ¿Cómo están? Simplemente sientan qué pierna tiene más presión, qué muslo está más apoyado en la silla. Y son herramientas y sensaciones sutiles y que nos llaman la atención, pero no aprendemos o no nos enseñaron a cuando hay esas pequeñas señales hacer un alto, ya sea respirando, ya sea poniéndonos de pie, ya sea haciendo micropausas, porque el cuerpo siempre nos avisa. Y cuando nosotros vamos a hacer un trabajo, cuando les enseñamos a nuestros colaboradores que van a hacer un trabajo, una de las claves es preguntar, ¿cómo estoy en estos momentos? Porque si se llegan a hacer la actividad y sin saber cómo está su cuerpo, entonces haciendo presencia, haciendo un estado consciente de cómo están, pueden hacer micropausas, respiraciones o disminuir ese estado interno antes de hacer una actividad laboral. Y el cuerpo se mueve mejor cuando
lo sabemos regular. Cambia el estado interno cuando sabemos regularlo. Y la respiración diafragmática, aprender a escuchar esas señales es clave. Y ahora, quédate con esto, que el cuerpo avisa antes del dolor. Siempre nos avisa. Lo que pasa es que no lo escuchamos. No tenemos esa sensibilidad corporal para enseñar y para hacer un alto. Y esto se enseña. Esto lo pueden aprender. Y cada vez que uno tiene un empleado en alerta, en estrés, en tensión, se le pueden enseñar esas micropausas, esos ejercicios y hacer ejercicios combinados para disminuir lo que es el sistema de alerta, que es el sistema nervioso simpático. La ergonomía consciente no solo corrige postura, la ergonomía consciente nos ayuda a estar presentes en nuestro cuerpo, nos ayuda a sentirnos, nos ayuda a bajar las revoluciones, porque muchas veces vemos a nuestros trabajadores levantando, cargando, haciendo movimientos repetitivos y van y se quejan. Sí, porque tengo este dolor y ellos saben de dónde fue, pero no hacen pausas o no sienten cuando el cuerpo le dice, aquí está una señal. Y esas señales son claves para prevenir lesiones. Y escuchar el cuerpo cambia la respuesta. Escuchar el cuerpo amplía la mirada y amplía la mirada para hacer una combinación de la parte ergonómica con la conciencia corporal para que el colaborador aprenda a escuchar sus señales. Y nosotros, como profesionales, aprender a escucharlos a ellos, porque tiene que ser en ambas vías. Esa es la clave. Aprender a enseñarles a sentir lo que pasa en su cuerpo. Ahora sí, muchas gracias.